que vino ya. Muy cínico. Un conchudo. Viene con la otra. Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Mira ese que vino ya. Muy cínico. Un conchudo. Viene con la otra. Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Este es su microinformativo RTV Online La Propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. Guillermo Lazo expresó su satisfacción por el proceso electoral. Asaltaron el local comercial Point en pleno centro en la ciudad de Milagro. Llegaron indígenas a Quito. Entregaron más de 16.000 actas al Consejo Nacional Electoral. Más de 50 muertos al momento en la ciudad de Guayaquil, Latacunga y Cuenca, en un operativo que hace también en la cárcel de Turín y la penitenciaría del Litoral. Este es su RTV Online La Propia, la nueva imagen informativa digital. Este es su microinformativo RTV Online La Propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. Novedades Luis. Ventas de ropas para damas, caballeros y niños. Calzados originales y réplicas en todas las marcas. Precios al alcance de tu bolsillo y una excelente atención y comprensión a sus clientes y amigos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 18 horas y los días sábados de 7:30 a 19 horas y los días domingo de 7:30 a 3 horas. Para contacto puedes llamar a los números telefónicos 0960 45 64 87. Propietario Luis Mera. Dirección Avenida 28 de Noviembre y Monseñor Carlos Bravo, al lado de Zona Celular, en el Cantón Simón Bolívar. Este es su microinformativo RTV Online La Propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. Muy pero muy buenas noches, amables oyentes televidentes de esta su estación preferida de prensa, el Despertar Informativo, y su RTV Online La Propia, la nueva imagen informativa digital, enviando un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, amables oyentes y televidentes, agrupados ya con 83 medios de comunicación de diversos estados, tanto a nivel local, nacional como internacional. Bienvenidos a cada uno de ustedes, saludos cordiales en este día, y quiero darles la bienvenida a cada uno de nuestros panelistas invitados. Doctor César Homero Gamboa, muy, pero muy buenas noches. Buenas noches, licenciado Cristóbal Ripalda, licenciado Ramírez, buenas noches a la ciudadanía en general del Cantón Milagro y la audiencia que tiene Radio Online La Propia. Saludos al colega que estamos compartiendo el panel y estamos aquí prestos para compartir cualquier inquietud de la ciudadanía y de usted, mi querido licenciado. Gracias también al nuevo grupo que se adquiere en estos momentos, los miembros de la Policía Nacional que ya están anexados desde la capital de la República. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Bienvenido, doctor Jofre Lara Hidalgo, este es su radio. Muchísimas gracias, Cristóbal, y la presencia del colega Gamboa aquí con nosotros. A todos los amigos de la sintonía, quienes están a través de las redes sociales, atentos a los comentarios, a las noticias, a estos momentos de incertidumbre que vive el país. Aquí estamos para, con el compañero Gamboa,
tratar de dilucidar o poder aclarar la inquietud o las cosas que la gente quiere saber diferente a los temas o diversos temas que se está tratando al momento. Muy buenas noches. Saludos cordiales también a Oromar Televisión en Manabí, a Noticias de Manabí y a 24 Horas de Manabí. Gracias, esa gran audiencia que tenemos allá también. Un saludo muy cordial en la provincia de Los Ríos, a RTV Online. Babahoyo ya está con nosotros. Saludos cordiales también en Palenque. Gracias por estar con nosotros. Saludos cordiales en Naranjal. Gracias también a nuestros amables oyentes y televidentes. Guillermo Lazo expresó su satisfacción por el proceso electoral. La información aquí. Yo quiero agradecer a quienes votaron por nosotros. Especialmente quiero agradecer a la ciudad de Quito y a la provincia del Pichincha, donde hemos ganado las elecciones. Y asegura que este es su primer día de campaña en segunda vuelta electoral. Y si el candidato Yacu Pérez tiene impugnaciones que hacer, que éstas se resuelvan en el marco de la ley, dice. Seré respetuoso de ellas, que se resuelvan dentro del marco de la ley, dentro del marco del Código de la Democracia. Ya en el marco de su campaña de segunda vuelta, dice que ésta se orientará a los sectores sociales que no han formado parte de su plan de gobierno y que estará abierto al diálogo sobre temas como el aborto, la población LGBTI, defensa del agua y la naturaleza, la igualdad de la mujer, entre otros temas. Que en un libre juego democrático una persona tenga la apertura y la capacidad y hasta la humildad de reconocer que hay algunos temas por los que votó importantemente la población ecuatoriana que deben de ser incorporados en nuestro programa de gobierno. Y anunció que el médico Alfredo Borrero, candidato a la vicepresidencia de la República, viajará a Colombia y Chile para aprender el plan de vacunación en esos países y aplicarlo inmediatamente en el Ecuador. Hay países como Chile que ya han logrado vacunar a cerca de 3 millones de habitantes con una población total similar a la del Ecuador. Ese es un proceso exitoso. Queremos ver qué ha hecho Chile, cuál es la diferencia con lo que ha propuesto este gobierno y con esas experiencias proponer nuestro plan de vacunación de al menos 9 millones de ecuatorianos en 100 días de gobierno. Así, Guillermo Lazo asumió su condición de finalista para la segunda vuelta electoral. Anunció una flexibilización para debatir temas que van en contra de sus principios y una campaña de segunda vuelta que incluirá a más sectores. En Quito, Freddy Paredes, 24. Bien, tenemos unas declaraciones del candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lazo. Yo lo veo coherente y son propuestas viables, realizables, que realmente la ciudadanía tiene que tomar las mejores opciones pues, en esta segunda vuelta electoral, ya que solo existen 2 candidaturas, ya no hay 16 candidaturas. Tenemos la de Guillermo Lazo y la del señor Andrés Arauz. La ciudadanía tiene para escoger pues, de estas 2 posturas, de estas 2 propuestas, cuáles son las mejores, de acuerdo a la entrevista que le han hecho al señor Guillermo Lazo. Yo en lo personal considero que son propuestas realizables. Eso es lo que puedo indicar con respecto a las propuestas que ha hecho el señor Guillermo Lazo. Bien, ahí está la postura del doctor César Homero Gamboa en este día, que también tenemos la compañía del doctor Jofre Lara. Jofre, Guillermo Lazo supuestamente ya está en la segunda vuelta, aunque el Consejo Nacional Electoral hoy manifestó que todavía le falta una acta para nominar todo aquello en lo que es este proceso. Sin embargo, ya han dictaminado en lo que es la parte oficial, los resultados oficiales. Yo no sé cómo es que dictaminan resultados oficiales cuando faltan actas por llegar desde el extranjero. Bueno, en todo caso, el hecho de que falte actas o unas cuantas actas del extranjero, me imagino que el Consejo Electoral analiza cuántos votos son los que están por llegar y que no va a incidir, en definitiva, ni va a cambiar
los porcentajes o los números relacionados ya a lo ratificado o declarado por el CNE. Por lo tanto, quiero ser claro, la apreciación de Guillermo Lasso, que manifiesta que va a incluir a ciertos sectores que no estuvieron incluidos en su primera vuelta, en su primera campaña. César había manifestado, obviamente ya no son 16 candidatos, ahora son 2. Y yo me atrevería a decir que ni siquiera son 2 candidatos. Me atrevería a decir que son aquí los correístas y los que estamos en contra de esa política correísta. Aquí ya pasa a segundo plano el nombre de Arauz, pasa a segundo plano el nombre de Lasso. Aquí la gente tiene que empezar a decidir entre qué es lo que vamos a elegir para los próximos 4 años. Elegir entre vivir por lo menos meramente bien o regularmente bien, o por lo menos como estamos, y buscando ponerle las alternativas para darle la solución y mejorar las condiciones de vida de la gente que está más jodida, o elegimos de golpe y porrazo a un gobierno que crea que la igualdad es jodiendo a los que están un poquito mejor, llevándolos a la pobreza. O sea, aquí no hay término medio, ¿no? O jodemos a la clase media, a Cristóbal, a César, a Jofre, a todo ese mundo, y los ponemos igual con la gente que está igualito, que están emigrando a otros países, como en el caso de Venezuela. Y eso ya no lo voy a topar, pero sí es importante reconocer. Hay una propuesta clara. Yo pienso que Guillermo Lasso debe ser más contundente. Veo muy aceptable de que esté preocupado ya más bien en proceder a vacunar a 9 millones de ecuatorianos en sus primeros 100 días. Hay que decir, ¿y cómo? Pues lamentablemente la postura de este gobierno, por la falta de confianza, por el desate de corrupción, porque aquí está como en los tiempos que era Cristóbal, ¿se acuerda cuando bautizaban aquí en la iglesia y el padrino tiraba y hacía chivo con bombo y tiraba ahí el capillo? Chivo libre. Era chivo libre. ¿Ya? Entonces, más o menos así este gobierno. Entonces, cuando se casó, usted pues tiraban el arrocito, ¿se acuerda? Cuando se casó el doctor César, le tiraban arroz, ¿no? Rey, el arroz ahorita ni el arroz un le tira. quintal encima le tiraban. Bueno, entonces eran otros tiempos. Entonces, más o menos el gobierno, por precautelar que aumente los casos de corrupción, indicaba que prohibido, solo el gobierno puede comprar las vacunas. Cuando nosotros sabemos, ellos no pueden ni con sus problemas que tienen, dele chance para Guayaquil, Quito, Cuenca, para que ellos puedan adquirir. La ley no lo permite, doctor. No lo puede permitir, pero que todo es un mundo corruptivo. No, pero ya no, se probó aquello. Pero no podemos seguir, preocupados de ese término. Si estamos con esa misma mentalidad, yo pienso que hay que dar oportunidad, continuar, porque es preferible que algún bandido caiga y posteriormente se ve involucrado en problemas legales, a sacrificar a millones de ecuatorianos que se ven limitados a acceder a aquella vacuna, sin considerar también de que ello no va a cambiar mayormente la situación de la vida. Pero lo que sí quiero ser claro, lo planteado por Guillermo Lasso es realizable. Uno delega a los municipios o hace brigadas en coordinación con los municipios, porque el Ministerio de Salud está en todo el país a través de sus centros, etcétera. Entonces lo que tiene que hacer, el municipio de Guayaquil, el municipio de Quito, el de Cuenca, proceden y coordinan con el Ministerio de Salud y hacen el mapeo de los sectores a donde lo van a hacer y poder cumplir lo que se está indicando. Lo veo realizable hablando de esa propuesta del candidato de la 21. ¿Usted cree, doctor César Romero, que de pronto esto sea viable cuando ya viene otro nuevo gobierno? Estamos a un par de meses nada más de que se instale, menos también creo yo, porque es el 24 de mayo, y de ahí que hayan cogido la tutela los GACs municipales, que hay muchos los GACs municipales, yo les he dicho que son sinvergüenza. Dentro de esos GACs municipales, demasiada corrupción, no hay en quién confiar. Y de ellos nuevamente estar esperando para que la Asamblea los llame a juicio político para decir si se llevó o no se llevó los dineros, o dónde están
la plata de la parte particular que ellos llaman. Ellos quieren hacer procesos. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué están pidiendo ahora? Bueno, yo creo que el colega se refiere un poquito a delegar las funciones y para la importación y la compra de las vacunas. La adquisición. La adquisición y la distribución. A lo que usted se refiere también a esa adquisición y esa distribución por el tema de corrupción, pero hay situaciones, y que las voy a mencionar en esta entrevista. Yo como abogado, en libre ejercicio de la profesión, pues me gusta buscar siempre, a veces a conciliar cuando se puede conciliar y buscar mecanismos alternos, ¿no? Que es la solución de conflicto a través de la mediación. En estos casos de acá, no precisamente voy a hablar de mediación, sino buscar un término, un acuerdo, un consenso conforme con la ley. Podría ser el nuevo gobierno, en el caso particular que nos ocupa, que estamos hablando de Guillermo Lasso, conociendo lo que es una persona muy centrada, muy firme en sus acciones y también ordenado. Yo creo que él va a hacer la importación directamente de gobierno a gobierno, ¿sí? Va a hacer la importación o a la vez de gobierno a la distribuidora que lo va a adquirir, ¿no? Con ello, pues el momento ya de la distribución puede, a través de los gobiernos autónomos descentralizados, quizás distribuirlo, pero quien sea el órgano rector que maneje el tema sea el Ministerio de Salud Pública. No en el tema de la importación, por cuanto lo que usted dice, hay muchos actos de corrupción, pero sí el municipio puede ayudar a través de sus funcionarios públicos que tiene, personal del municipio, ayudar a controlar, a transportar, a llevarlos de una ciudad a otra. Tienen logística y personal también para ayudar en el momento oportuno a hacer este tipo de vacunación en el territorio, ¿no? Pero que sea específicamente los médicos del Ministerio de Salud que vayan a controlar esto, y el municipio también pueda incorporar algunos médicos, algún personal de salud que vaya en armonía con el GAT municipal, para hacerlo más rápido. Yo creo que esa es la intención a lo que se refería el colega, ¿no? Por supuesto. Para poderlo hacer más rápido. Yo creo que eso es viable, pero ahí la importación no lo veo yo que Guillermo Lasso lo vaya a permitir, porque es una persona bastante ordenada, bastante objetiva, y creo que él ya tiene los mecanismos y la forma como lo va a hacer. Y lo dijo públicamente, ¿no? Que en ese momento está ordenando pues al candidato a la vicepresidencia de la República que vaya a ver cómo han vivido estas realidades, específicamente Chile y Colombia, para poderlo replicar acá en el Ecuador. Y eso es bueno. Y con eso, pues, de alguna manera vamos a tener la distribución de la vacuna durante los primeros 100 días, que estamos hablando de 3 meses aproximadamente, 3 meses y día, ¿no? Eso es lo que le puedo aportar yo, mi querido licenciado. Gracias, doctor César Romero. Gracias también al doctor John Frelara, que están hoy día invitados como panelistas en esta reunión. Un saludo cordiales para Catherine Valencia Cabrera. Gracias también para Verónica Patricia Aro Burgos, para Alina Hilari, que también está conectada en este momento reproduciendo la señal. Diego Alejandro Cusco. Gracias a Carlos Serrano. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido. Gracias también a BA Televisión de Naranjal. Está con nosotros. Gracias. Saludos cordiales por cada una de esas informaciones. A Yaneque Porro, a Oscar Canales. ¿Cómo estás, Oscar? A los tiempos. Saludos cordiales. A Leile Francisco, Facebook Live y WhatsApp también dice retransmitiendo la señal. Gracias a cada uno de ustedes. Vamos con más información. Hoy llegaron los indígenas a la capital de la República. Con ellos la información. Buenas tardes, Liz, amigos televidentes. Así es, hace tan solo unos minutos llegaron aquí los simpatizantes del candidato a la presidencia por Pachacutic, Yacu Pérez. Ellos vienen caminando desde el sur de Quito, llegaron cerca de las 8 de la mañana y aquí se han apostado cientos de ellos en respaldo a su candidato. En horas de la mañana, cerca del mediodía, en el Parque del Arbolito, el candidato Yacu Pérez manifestó que presentarán este recurso de objeción específicamente a las inconsistencias que han hallado en las actas. Él dijo que eran cerca de 16.000 actas con inconsistencias, lo que sería un 50% de ellas. Habló de que serían 100.000 votos los que se presentarían en este caso. En este momento, en los exteriores del CNE, como ustedes lo pueden ver, son cientos de simpatizantes los que les están acompañando
Bailando aún no ha ingresado el candidato a presentar el recurso. Lo que sí nos manifestó el abogado de Pachacuti es que en caso de obtener una negativa, porque el CNE tiene 3 días para responder ante ello, presentarán un recurso contencioso subjetivo electoral en el TCE. En esta entidad tendrán 15 días para obtener una respuesta. Escuchemos lo que dijo el candidato a la presidencia por Pachacuti, Yacu Pérez, cerca del mediodía. Y el día de hoy hemos reunido y vamos a seguir reuniendo. Hasta el momento nuestros compañeros técnicos, abogados y todos los que nos están colaborando, hemos acumulado más de 16.000 actas de inconsistencias. De las 39.000 actas, 10 más, casi el 50% de las actas con inconsistencias. ¿Cómo es eso que casi la mitad y van a seguir llegando? Ahí podemos ver que se dice que la duda ahora se vuelve certeza y el fraude ya no es una presunción, sino es una verdad que nadie lo puede ocultar. Aquí están las actas, las más de 16.000 actas con inconsistencias. Es decir, es un fraude estructural. Ahí está la información que nos llegó de nuestros hermanos quiteños y con ello también poderla retransmitir con ustedes en este perfil. La parte legal, ¿cuál será? Dentro de todo aquello, se han presentado 12 cajas de lo que pudimos presenciar la tarde de hoy, porque en la mañana arribaron a las 10:30 de la mañana a la capital de la República y en horas de la tarde, cerca de las 15 horas, fueron entregados al secretario del Consejo Nacional Electoral 12 cartones, cajas, en donde estaban inclusive las actas que tenían de todas partes, ¿no? Y con ellos 16.000 actas contadas, enumeradas y que se entregaron oficialmente. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Doctores, ustedes son los que manejan la parte legal. César Romero y el doctor Geoffrey Lara. Bueno, la ley electoral, el Código de la Democracia es tan exacta, precisa y da sus normas en ello. Puede llevar todas las actas, pero la ley lo que indica que es un porcentaje que tiene que proceder a revisarse, ¿no? Que creo que es el 10% del total de las actas del proceso electoral. Es decir... ¿cuántos votos son el 10%? No, pues hablemos del 10% del total de las actas. Si son 39.000, estamos hablando de casi 4.000 actas, ¿ya? Si es el 10%, no recuerdo bien, entre tantas cosas metido en la cabeza con esas balaceras ahí en la penitenciaría, todo eso, a veces llega un momento que uno también se bloquea. Pero quiero indicar, habla de un porcentaje exactamente. Por lo tanto, cuando se llega al acuerdo en donde mantienen la reunión Guillermo Lasso con Yacu Pérez en el CNE y lo hacen en vivo, ahí habla de en Guayaquil todas las actas, el 50% en 16 provincias. Eso no dice la ley. O sea, seamos claros. Es verdad, si nos damos cuenta de que en el proceso electoral nos están haciendo un fraude, es en el momento, no es después, es en el momento que tiene que tomar las cartas en el asunto. A ver, ¿por qué razón? Antes de nominar, pues el que presentaron. No, me refiero, el control electoral depende de cada partido. Para ello tienen sus delegados, delegado nacional al Consejo Electoral, todos los candidatos. Entonces ellos hacen una revisión de todo el proceso y obviamente ellos nombran a sus delegados, claro, cantonales, provinciales, nacionales, y nombran también
sus delegados a las juntas receptoras del Hay voto. grabaciones que lo sacaron en el momento que estaban dando el conteo de los votos. Cuando presentaron estas quejas sobre estas supuestas anomalías y este supuesto fraude que se maneja de esa manera, los dirigentes políticos, ya no es uno, sino varios, se habían indicado de que estos delegados no estaban permitidos estar dentro de lo que es el procedimiento que ha manejado el Consejo Nacional Electoral. 5 personas que se han estado titubeando de uno u otro. 2 han aceptado, 3 no, 4 sí. Total, han hecho un juego en lo que es este proceso electoral que prácticamente está ya como en la Asamblea Nacional. Ya nadie les cree, porque justamente cuando hubo esa reunión el 12 con este señor Guillermo Lazo y que había hecho públicamente, donde nosotros estuvimos presentes, nosotros como medio de comunicación estuvimos presentes en esa reunión que fue pública y que prácticamente se le tomaba la palabra como supuestos caballeros, faltaron a la palabra el uno, el otro y los otros, que son prácticamente los que están llevando al juego político de los que ellos quieren, sus intereses personales, no los intereses del pueblo, porque ahí está la manifestación. Ahí están más de 10.000 personas que fueron hoy día a la capital de la República. ¿Dónde están esos votos? Si hubiesen hecho otro y no estuviera este tipo de pandemia, otra situación difícil estuviéramos viviendo en el país. Es hora que también se haga un análisis completo. Es por eso que la Fiscalía, es por eso que la Contraloría quiso tomar en cuenta esta situación y sabemos y entendemos que en la parte legal no pueden intrometerse en ello, pero ¿quiénes lo nombraron a los del Consejo Nacional Electoral? ¿No fue el Consejo de Participación Ciudadana? Por ello, queremos el requerimiento de los juristas. En eso quiero indicar, no es que no pueden intervenir, no pueden interferir, es el proceso electoral. No están interfiriendo en el proceso Por eso electoral. le digo, entonces ellos sí pueden ingresar. Pero ellos hacer manifiestan los del CNE que no pueden. Pero obviamente es lo que ellos dicen, pero en la realidad ellos pueden porque hay una denuncia de un delito y los delitos los investiga la Fiscalía de oficio o en base a una denuncia. En este caso hay 2 delegados del partido Pachacuti que ha procedido a presentar la denuncia respectiva, entonces la Fiscalía ha actuado en base a la denuncia, a las facultades que le otorga la ley de acuerdo al 444 del COI. Entonces proceden a realizar, solicitan para hacer la auditoría. Ahí está el problema y estuve más o menos revisando brevemente. Podemos apreciar, indican que hay de exceso 12.63% más votos de los que hay. Ojo, el problema ya no son los votos, el problema es quienes manejan la parte informática. Entonces aquí que llevamos las actas, bueno, pero debo ser claro, imaginémonos el técnico que manifiesta que sumaron los votos de todos los candidatos, más los nulos, más los blancos, todos, y compararon con el padrón, hay un 12.63% más de la votación real. O sea, a ver, hablemos que dice, por decir, somos los votantes 9 millones y asomaron 10.263.000, por decir. Entonces es un problema de carácter informático, por ello es que obviamente la oposición a que se proceda a auditar, que se le haga una pericia a la parte informática del CNE. Y ellos responden que sí, no es que se oponen, pero después, sino que se haga después, ya no tiene sentido. Después que ya es como que venga y le diga, no, déjate primero que te maten, ahí vienes a denunciar de que te quisieron matar. Pues imposible, sí, en eso sí, totalmente de acuerdo. A ver, quiero precisar. Pero no se moleste, unas doctor. 3 cositas. No estoy molesto. Más bien quiero precisar. Y retomando lo que ustedes han estado refiriéndose, hay que hacer algunas precisiones, con el mayor respeto al colega. Claro, cómo no, de eso se trata. La primera precisión. Las impugnaciones por las inconsistencias son en cada junta electoral. La Junta Provincial Electoral del Guaya, la Junta Electoral de Los Ríos, de Manabí. A nivel de provincias. Conforme al Código de la Democracia.
Quiere decir que las inconsistencias que existían en el Guayas ya las contaron, las recontaron y tenían 24 horas. Oye, fueron tan rápidos, ¿ah? Bueno, fueron tan rápidos, se demoraron 5 días. Déjeme terminar la idea y la parte legal. No voy a, porque yo no respondo por esos actos, yo respondo como abogado, conocedor de la ley y la experiencia también que tengo en temas electorales. 24 horas, independientemente que hayan demorado o no hayan demorado, es el tema de que el señor que se creía de alguna manera perjudicado tuvo el tiempo para impugnar ante la Junta Provincial Electoral. ¿Sí? De allí se impugnó y le resolvieron en derecho que él podía apelar ante el Consejo Electoral. Lo que el señor no dice claramente qué es lo que ha impugnado el día de hoy, porque ya salió el resultado oficial que se refería el colega Cristóbal, y el resultado oficial para presidente y vicepresidente de la República. No es el tema de asambleístas y parlamentarios andinos, eso es otra cosa que se refieren a las actas que todavía faltaban. En el caso de presidente de la República ya fueron dados los resultados oficiales y fueron notificadas las partes. Todos los candidatos fueron notificados en sus respectivos casilleros. Una vez que les notifican, tienen 3 días, que son 72 horas. Fue el domingo en la madrugada, corre lunes, martes y miércoles sin temor a equivocarme. Una vez que se quede esa resolución, el señor tiene que apelar ante el Consejo Electoral. Por eso ahí la prensa dice, le queda el recurso contencioso electoral, si en caso que el CNE le niegue, pero ya se está refiriendo a todas las elecciones y específicamente a la resolución de los resultados electorales a presidente y vicepresidente. Me hacen una pregunta, doctor, perdón que le interrumpa, y exclusivamente para usted. De pronto, el Tribunal Contencioso Electoral, el CNE, ¿cuál es el tiempo que tienen que ellos emitir un resultado sí o no sobre las actas entregadas hoy y dentro del límite del proceso para nominar al candidato que vaya a la segunda vuelta en el supuesto caso de que estas actas sean, ¿no?, referenciales en esta situación y cambie el balotaje? Tienen 7 días para responder. 7 días. 7 Entre días. 7 y 8 días tendremos la resolución del Consejo Electoral. En caso de que se dé, de lo contrario, no, sería... de lo que esté apelando el señor. Ya. Si esa resolución es apelada en derecho y con las pruebas correspondientes, puede ser que el Consejo Electoral le dé la razón y cambie el resultado electoral de acuerdo a las pruebas que aporte. ¿Qué sucedería Pero en la parte legal, doctor, después de los 7 días del Consejo Nacional Electoral? Lógicamente hay otro paso que se llama Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Y de paso ellos pueden dictaminar, harán caso, no harán caso lo que dictamine el TSE, porque en todo cuando han nominado nunca les ha hecho caso. A ver, pero es que hay que precisar esto, estimado licenciado. La apelación es un derecho constitucional y legal. En el caso que nos ocupa la ley electoral, precisa que es una apelación en derecho. Si el señor tiene la razón, obviamente que le van a dar la razón. Pero si el señor no tiene la razón, le van a negar el recurso. Lógico, de eso se trata. Van a ratificar la primera resolución del Consejo Electoral. Ya. En el caso de que le den 7 días, que le nieguen, tiene el tiempo prudente para apelar ante el contencioso electoral. El contencioso electoral va a dar su resolución, ya sea negándole o concediéndole el recurso, puede ser parcialmente también el recurso o totalmente. Parcialmente es que en algo tenía razón, en algo pudo probar, pero no le alcanzó el resultado, se me ocurre, estoy hablando algo hipotético, ¿no? O puede ser de que le niega totalmente, incluso hay que ver, el primer recurso se ha sido bien planteado, de pronto no cumple los requisitos legales y toda la cuestión, tiene que revisarse el recurso. Incluso yo pude divisar en la entrevista de que ellos decían que estaban presentando una objeción, cosa que eso no se da a estas alturas. Es una apelación al resultado del Consejo Electoral. Sin embargo, es de acuerdo a lo que vemos, ¿sí? Porque la prensa no nos recoge realmente el contenido del documento y ese contenido del documento es de exclusividad de la parte que apela
y en este caso del custodio, que es el Consejo Electoral, el secretario que le ha recibido el documento, el secretario lo emite al departamento jurídico y el departamento jurídico pasa su informe para que el recurso sea entrado al trámite, entre el trámite o se niegue el recurso. Todo eso tiene que darse esos pasos. No quiere decir que plantear el recurso ya el señor tiene la razón o no tiene la razón. Simplemente ha presentado el recurso de apelación. Eso es lo que se ha dado y esas son las precisiones que le quería hacer. Y voy a comentarle lo que ustedes referían acá, que por qué hicieron en un día, contaron el 98%, creo que se refería a usted, y se demoraron tanto para contar el 2%. 5 días, para ser exacto. 5 días. 5 días para ser exacto. Lo dijo en parte el colega, mi querido licenciado Ripalda, y ahí hay cuestiones que nosotros no manejamos los abogados. Y ahí se manejan los ingenieros en sistema, los técnicos en sistema y los especialistas, ¿sí?, en tecnología, de que si bien es cierto lo que usted y nosotros sabemos es lo que se escanea las actas en el recinto electoral, va al centro de mando de la ciudad de Quito, pero la maquinita, ¿sí?, por mucho que sea maquinita, las inconsistencias donde los números no coinciden, la maquinita no los puede absorber, entonces le bota error. Al botarle error, eso tiene que hacérselo físicamente, está detectada en la acta, el número de acta, la junta, como le llamen, y eso tiene que hacérselo físicamente en la junta electoral. En la junta electoral se abre la urna, como lo decía el colega, con los delegados de todos los partidos políticos y se cuenta el voto a voto, pero solo de las actas inconsistentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que legalmente incluso lo que está pidiendo el señor Yacu Pérez, yo lo dije incluso en una entrevista previa cuando se le dieron los resultados preliminares, es ilegal e inconstitucional. No existe forma alguna en derecho que pueda contarse toda la votación voto a voto conforme lo está pidiendo el señor Yacu Pérez. Me atrevo a decir, con el mayor respeto, ese es un mero capricho del señor Yacu Pérez. Tengo que ser enfático. Es como porque que si no comiencen estaríamos a hacer hablando nuevamente las de elecciones. anarquía. No es derecho. No es derecho. No. Ese no es un derecho. Porque Eso yo vengo, es anarquía. yo le vengo No, a decir a reclamar, aquí, pero en el señor ámbito legal. Cristóbal Ripalda, No. O sea, no lo está haciendo yo tengo derecho a ser entrevistado y le vengo a obligar a usted hoy que usted está entrevistando al colega y a Juan Piguave y vengo a tocarle la puerta que usted tiene que entrevistarme porque yo he sido entrevistado anteriormente y que es un derecho. Eso es. El derecho a la réplica siempre se da cuando hay una Pero estoy poniendo situación ejemplos adversa. hipotéticos, ¿no? Ejemplo hipotético. Entonces eso no se va a dar por mucho de que usted me tenga consideración, aprecio, me haya invitado. No puede ser por un capricho que yo cuando yo quiera, usted dentro de su cronograma, dentro de las actividades que tiene, me pueda dar una entrevista cuando yo quiera. No, el señor Yacu Pérez incluso es abogado y solo así evidencio con el mayor respeto que él dice y afirmó en la entrevista, ya esto es un fraude evidente, lo está afirmando. Al hacer una afirmación de una presunción, él ya le dio el veredicto, pues se convirtió en juez electoral, juez, parte. se convirtió en todo, simplemente porque el señor lo dice. Todo lo permite en este ámbito que estamos viviendo nosotros a niveles nacionales, justamente porque Con eso concluyo, mi querido licenciado. No, todo seguimos lo abierto, permite, está abierto el pero una diálogo. cuestión es la opinión, pero la opinión no se convierte en ley, pues. No puede decir que porque el señor opina de esa manera, ya la gente, la ciudadanía, lo que él afirma ya automáticamente es una resolución. Entonces, ¿para qué entonces la ley? No hay constitución, no hay código de la democracia, no existe absolutamente nada, sino que hagamos lo que el capricho a cualquiera le asista. Y eso yo llamo anarquía. Doctor, después de los 7 días, ¿esto es contado una vez que se presenta el día de hoy? Corre. Sábado y domingo. Todos los días. Ok. Entonces con ello ya está listo la inquietud que tenía Oscar. Gracias a cada uno de ustedes quienes están conectados en esta
en noche, tarde y noche, también aquí, también a Michelle Cruz, gracias por estar con nosotros, la familia Vite, gracias a Vicucha por estar con nosotros, a Carlita Palomino a los tiempos, gracias por estar conectados y retransmitiendo la señal. Señor, saludos cordiales también en Machala, gracias también en Radio Vía de Machala, gracias por estar con nosotros, saludos cordiales de nuestra parte, ¿no? Hoy se vivió una etapa de tensión, de terror, como dicen nuestros colegas. Estuve a punto de estar, pero por cuestiones personales y por mi aspecto de salud no pude viajar a la capital de la República. Nos enlazamos con 3, 4 medios de comunicaciones serios, TC Televisión, Ecuavisa y Diario El Comercio, lo que estaba sucediendo en Guayaquil, El Mercurio en Cuenca y también con RTV en La Tacunga y el canal oficial de La Tacunga. Gracias por enviarnos las informaciones. Hoy ha habido caos, desesperación, una masacre, intentaron salirse, fugarse, se fugaron algunos de la penitenciaría litoral. La Policía Nacional, el mayor Zapata, dio unas declaraciones respecto a este caso en horas de la mañana cuando aún no conocía en sí. Primero se manifestaron que habían 8 muertos, luego se manifestaron que subieron a 26, por último en el cierre de la edición que nosotros tuvimos hasta las 3 de la tarde eran 37 los fallecidos en las 3 cárceles, que es en La Tacunga, como también en Cuenca, en Turín, y lo que es en la penitenciaría del litoral en la ciudad de Guayaquil. Acabo de recibir un informe policial que se ha sumado a 67 cadáveres que lamentablemente hasta el momento, y seguirán contándoles, porque hay más de veintena de heridos en esta situación que ha pasado en las penitenciarías del litoral, en las cárceles de La Tacunga, de Cuenca y también en lo que es en la ciudad de Guayaquil. No sé si hay audio, un video de pronto, tenemos o pasamos directamente con los doctores que analizan esta situación. ¿Por qué con ellos? Ellos están al diario de la situación que pasa en el país como abogados que están permanentemente yendo a las penitenciarías, conocen el proceder en la parte interna y en la parte externa de la misma. El proceso donde han habido, pues, inclusive ya cuestionados muchísimos directores penales de estos recintos y que prácticamente han dejado mucho que decir. Los mismos guías penitenciarios y qué sé yo, no hace mucho me impacté con unas imágenes de cómo se ha tratado adentro el día de hoy prácticamente esta situación que ha vivido el país. Licenciado José Ramírez. Ahí están las imágenes que podemos apreciarlas en directo que prácticamente hicieron llegar y que ha llevado pues a ese caos, a esa desesperación en el país, en donde el día de hoy se ha suscitado, ¿no?, esta situación, todo por liderar en cada uno de los centros. Pero lo que no me explico es cómo es que a la misma hora hay en La Tacunga, a la misma hora hay en Cuenca, a la misma hora en Guayaquil. De pronto, ustedes que conocen un poco mejor esta situación, Jofre, doctor César. Bueno, efectivamente, la pregunta de Cristóbal es la pregunta que se hace todos los ecuatorianos. ¿Cómo es que está como cronometrado la acción de levantamiento? Es una lucha de grupos que tienen aterrado las cárceles del país. Recuerdo que yo fui coordinador zonal del Ministerio de Justicia hasta el mes de febrero del 2019, cuando se eliminó el Ministerio de Justicia, y tuve la oportunidad de visitar casi todos los pabellones de las cárceles, así como de la penitenciaría de la número 8, que es la regional número 8. Y podía conocer de cerca las realidades, los hechos. Son grupos que se portan bronca entre ellos y la situación se ha ido ahondando por tratar de mantener la
la supremacía, la bacanería, la fuerza sobre los demás, por demostrar su poderío. Estos hechos es digno de lamentar y en verdad no deberían estarlos circulando en ningún medio de comunicación ni en las redes sociales, debería ser vetado, porque realmente se observa el canibalismo del ser humano convertido en una bestia, despedazando a un ser humano, matándolo a palos, ponzándole la cabeza como con una picayelo, más o menos así, terrible. Sin embargo, es lo que se está viviendo, el grado de peligrosidad, como lo es en Venezuela, como lo es en otros países donde se ha permitido, por ejemplo, ya no seleccionar. Y al seleccionar se piensa que es porque uno está a favor del uno o a favor del otro. No, seleccionar porque cada quien tiene derecho. Si yo tengo las posibilidades de ponerle un colegio particular, le pongo un colegio particular. Si yo tengo las posibilidades de ponerle una universidad particular, le voy a poner en una universidad particular. Pero si antes existía una institución educativa pública que gozaba su prestigio, no, nadie tiene colegio, todos somos iguales y a todo el mundo se los enredó. Entonces, ¿qué terminaron haciendo? Deteriorando la calidad de esa institución educativa. El problema que tiene el país es su calidad de educación. La cantidad de hogares disfuncionales, de niños que crecen prácticamente en la calle, de jóvenes que están en un mundo incierto en la sociedad, de jóvenes que a temprana edad han caído en el vicio de la droga, en problemas de adicciones. Entonces, estos hechos conllevan como resultado una sociedad descompuesta, una sociedad por demás salvaje en sus núcleos, en los diferentes ámbitos. Por ello, yo estuve el día viernes toda la mañana en el centro de rehabilitación por unos clientes y podía observar, habían en un pabellón que están previo a la consulta con sus abogados, habían no menos de unas 150 personas, dentro de ellos unos 35 milagreños, y digo que son milagreños porque todo el mundo se acercaba a saludar conmigo, y me tocaba presenciar a unos que parecían iñapos, y se le notaba claramente su enfermedad, seguramente la tuberculosis que está de moda allí, como chupados, amarillos. No, la verdad que es un cuadro totalmente alarmante. Tal vez conversando con ellos, hablaban que habían movimientos raros. Movimientos raros uno lo considera que ya están ellos psicoseados, porque ya tampoco tú no les puedes creer, porque no sabemos qué es lo que pasa. Uno de ellos mostraba que había sido macheteado unos días antes, tenía las cicatrices allí, no tenía saturado con puntos, no tenía nada, estaba así, la llaga vivita. Milagreño, son cosas que a uno lo pone a pensar, y eso pienso, si eso fue el día viernes, me imagino que ya había planificado este tipo por las broncas internas. El liderazgo. Los liderazgos internos, y como resultado tenemos lo que hoy vemos. Pero por último, no es que digo aceptable, es común ver que te matan de un machetazo, que te meten un tiro, bueno, por allí con una piedra te desbaratan los sesos, hasta allí. Pero ver como que se estaba faenando cuando se está faenando un cerdo, un pollo, cómo le cortaban las piernas, cómo le cortaban el pescuezo, la cabeza, se la sacaban, se la arrancaba, como le sacaban. Terrorífico. Es terror, es un Ni terror. en las películas esta de ciencia ficción se ve tanta indignación. Es para pensar, es para entender entonces a esa nueva generación de jóvenes. ¿Qué hijos vamos a traer a esta sociedad? ¿Cómo lo vamos a formar?
Allí viene pues entonces, ¿qué gobierno se va a preocupar de la familia? ¿Qué gobierno se va a preocupar de mejorar la calidad de la educación? Mientras que se dedican a la red de maestros, se dedican a la Unión Nacional de Educadores, se dedican a situaciones políticas y no a lo social, a lo humano, a la parte más importante, que es mejorar la calidad de la educación. Doctor, podemos apreciar en este momento, por ejemplo, esas imágenes. Esto es en Turín. Esto pasó inclusive en la penitenciaría. A la esquina donde ustedes están viendo está ya prácticamente muerto uno de los reos. Ahí lo vemos, tirado. Y estas son imágenes suaves, tranquilas, para que ustedes las pueden ver. Porque de las que estamos mencionando, prácticamente que han estado en las redes sociales, los que han podido ver, porque me imagino ya el FEI ya tiene que haberlas erradicado de ahí. Es una situación tan dura que se ha vivido el día de hoy, conmovedora para quienes nosotros hacemos información, para todo el ser humano que está tenso de ver todas estas situaciones. Nunca antes, creo que en la historia, doctor César, nunca antes en la historia se ha visto esto. Bueno, quiero comenzar indicando que es deplorable la situación que se ha dado hoy en el país y específicamente en Guayaquil. Deplorable digo porque lo que decía el colega y refiere usted, mi estimado licenciado, el ser humano cada día pues se degenera. Y al degenerarse, como refería el colega, de que se ve claramente, se evidencia claramente cómo asesinan a las personas, de que ni siquiera en países donde ha habido pues antiguamente el canibalismo, en la historia se ha visto este tipo de situaciones, por lo cual estos principios morales, espirituales y la educación que tienen en el hogar, independiente de la educación secular, deja mucho que desear en nuestro país, en nuestro medio, y lo que puedo es más bien yo apelar a los medios de prensa, a todas las instituciones del Estado, a todos los profesionales y no profesionales, los gremios, que realmente el Estado tiene que contribuir para mejorar las políticas públicas en estos centros de rehabilitación. En estos centros de rehabilitación las políticas públicas son alarmantes, realmente ahí vemos que se da todo este tipo de situaciones, pero muchas veces también va el tema de permitir este tipo de situaciones. Los directivos de los centros de rehabilitación permiten este tipo de cosas. Los que custodian también el centro de rehabilitación social, los llamados guías penitenciarios, realmente no cumplen los requisitos y permiten este tipo de situaciones. De ahí le sigue la Policía Nacional, que permiten este tipo de situaciones. ¿Por qué permiten este tipo de situaciones? Lo que siempre estamos hablando acá. Porque a nivel de gobierno, a nivel de asambleísta, sucede pues también el tema de la corrupción. Y como hay el tema de la corrupción, no hay una política pública de educación como debe de ser, como lo refería el colega, la gente va viendo todo este tipo de imagen y se va pervirtiendo, cada día se va pervirtiendo a asaltar, a robar, a asesinar, a fumar a la vista y paciencia de Raimundo de todo el mundo, y por eso se dan este tipo de cosas. Yo quiero ponerme un ratito en el pellejo de ustedes, los abogados, aquellos abogados que van a la penitenciaría, porque hay otros que no van, mándalos nomás para allá. ¿Qué tanto de seguridad ustedes tienen cuando van a sacar a un detenido, a un cliente que de pronto ustedes los defendieron y obtuvo la libertad? ¿Hasta qué punto llegan ustedes dentro de lo que es ese parámetro de lo que es la penitenciaría? Hablando solamente de aquí de Guayaquil, no yéndonos a otra parte, porque de pronto el sistema es otro, y allá hay otros caporales, allá hay otro director, allá hay otros guías, allá hay otra, qué sé yo, cuántas situaciones se viven. ¿Cómo se vive ustedes ahí? Soy el primero en contestarlo y para decirle que yo no voy a la penitenciaría local. Excepcionalmente he ido, y por esa situación que usted refiere incluso allá, de pronto al abogado, si, por decirlo y no decir palabras duras, si no lo desnudan en la totalidad, y lo hacen pasar por una serie
de situaciones, es humillante lo que vive el abogado allá. Es duro entonces. Entonces, no hay la seguridad. No hay para nada la seguridad del caso, aquí lo está diciendo el colega. Entonces, por esa situación yo he tomado la decisión de no ir y yo siempre envío a un ayudante, a un asistente que vaya a recoger cualquier tipo de firma o llevar cualquier tipo de oficio cuando sea de pedir la libertad de algún reo que esté en la ciudad de Guayaquil. Yo en lo personal ya no asisto justamente por seguridad. Yo no asisto al Centro de Rehabilitación Social, pero la pregunta es, si al abogado, a las personas sencillas, común y corriente de cuenta, lo tratan de lo peor, ¿cómo es que pasan todo tipo de armas? Ustedes ven en esas imágenes que hay arma cortopunzante, hay metralletas, pistolas, bombas, bombas, lanzas, hay palos, hay de todo. Entonces, ¿cómo se dan ese tipo de cosas? Entonces, ahí está la situación de que hay los actos de corrupción también dentro de los centros penitenciarios. ¿Cómo cambiamos esta situación, Jofre, de pronto? Bueno, quiero indicar, seguramente cada quien tiene una visión. Yo estoy en la penitenciaría mínimo 2 veces por semana, por versiones adentro, en los pabellones, en las salas, donde por eso les comenté, cómo sale todo el mundo, están los pabellones, todo. Estoy constantemente, dice los muchachos, donde las papas queman. Primero porque me gusta mi profesión, o sea, en esa línea. Segundo, porque a mis clientes yo no los dejo desamparados jamás. Y tercero, porque es parte de mi trabajo, porque yo tengo que estar allí para que él dé su versión en base a la realidad que ha vivido, porque no podemos olvidar también que de todos los privados de su libertad, no menos de un 50% son gente que es inocente y que ha sido condenada porque no ha habido la defensa técnica apropiada, porque no tuvo los recursos para contratar un profesional del derecho que lo defienda. Pero esos inocentes son los que pagan por los platos rotos allá. Por eso le estoy indicando. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, yo me dedico más a la parte penal. Entonces quizás por ello me toca estar en contacto con ellos. Y bajo ¿Sí lo han picado de vez en cuando? No, mayormente no. Imagínense, cuando fui coordinador zonal del Ministerio de Justicia, viví allí, visitaba los pabellones todos los días. No era parte de mi trabajo, era una parte de mi conciencia, conocer las condiciones. Ahí pude entender, por ejemplo, que en el gobierno anterior, de 10 años atrás, ahí, por ejemplo, había una empresa de limpieza que supuestamente iba a hacer la limpieza de los pabellones de los reos. Oiga, por favor, o sea, qué extremos. Y en cambio, a las escuelas le quitaron los conserjes para que los mismos profesores hagan de barrenderos, de muchachos, etc. O sea, ese es el país que queremos, un país de revolución ciudadana. No, o sea, por ello quizás, porque para conocer al monstruo hay que vivir en sus entrañas, y me ha tocado constatar esas realidades. En la penitenciaría es lógico entender que se vive un infierno. Toca presenciar a lo que uno ingresa ya a la sala de versiones, de audiencias. Ahí toca presenciar, hay unas celdas de castigo, y a veces van castigados 2 grupos que se portaban bronca y van allí mismo. Ahí escuchar cómo se gritan, cómo se matan entre ellos. Es decir, se vive un ambiente por demás traumático, por no decirlo menos. Pero ¿a qué se debe todo esto, Cristóbal y colega? Es verdad, yo también o sea, al comienzo no me gustaba, pero luego uno le va cogiendo más bien vivir estas experiencias, conocer una realidad. Pero debo indicar a qué se debe este tipo de cosas. Hasta antes del 2014, que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, fue en ese momento cuando nosotros pudimos presenciar que se dispuso que toda persona privada de libertad no puede quedarse en un retén o en un cantón en donde no exista un centro de rehabilitación social.
todas las personas lo detienen ahora, así sea por investigaciones, todos tienen que ir a la penitenciaría. Tremendo daño, porque hay gente que es inocente, hay gente que estaba... ¿Ya no existe eso? Sí existe, pero igual todo es una sola. Entonces, por ejemplo, usted caía por una puñetiza que se daba, qué sé yo, y usted que tiene dinero y contrata un abogado y lo denuncia por tentativa de asesinato, va donde están los tigres, ni bien va llegando, lo desbarata, lo asalta. Ahí lo bautizan, ¿no? Solamente entendamos este tipo de cosas. Es una situación muy difícil que se vive en el país. Bien, gracias. Tenemos otras conexiones más a nivel internacional. Quiero agradecer a todos aquellos quienes están en España, preocupados en Italia por la situación que se vive. Nosotros le hemos podido dar lo mejor que se... El tiempo es nuestro peor enemigo. Sin embargo, hemos invitado justamente a dos juristas probos en cada una de sus acciones que nos conllevan, ¿no?, a dar este tipo de opiniones para que ustedes que están lejos de nuestro país tengan la certeza, la condición de ver cómo es la situación. A veces nosotros las redes sociales, de pronto alguien quiere inmiscuirse en situaciones que no son profesionales, pero aquí hacemos lo mejor posible por tratar de darle la veracidad de la información. No podemos ser sensacionalistas ni alarmistas en este tipo de casos, pero lo que se vivió hoy en el país es preocupante. El mundo está tenso, vivimos en una etapa de actos de corrupciones de más de 10 años. Estos son los resultados que se están viviendo. Hay veces a nosotros los periodistas no nos toca ni hablar mucho porque ya saben qué es lo que nos puede suceder. Pero esta es la situación que vive el país. Lamentable, en todo caso, queremos que ustedes, amables oyentes, televidentes, seguidores, al momento de estas más de 176,000 personas que están conectados al momento y que han repartido a nivel nacional e internacional esta señal, agradecerles por la confianza que nos dan. Pero siempre estaremos dándoles las informaciones como le hemos tenido informado el día de hoy. Hay veces no personalmente, pero sí con medios de comunicación serios que nos pueden coadyuvar a dar la veracidad de la información. Gracias. De antemano, estamos cerrando ya esta edición de noticias el día de hoy, agradeciendo a cada uno de ustedes. Es larga la lista, pero yo les agradezco a cada uno de ustedes, amables oyentes y televidentes. No me queda más que hacer un punto de reflexión y de conciencia del auge delincuencial que se está viviendo. Hoy en la ciudad de Milagro, nuevamente han habido asaltos, se están viendo robos por donde quiere. Solamente le pedimos un acto más de conciencia a los jueces, a los fiscales. Por favor, hagan su trabajo. Déjense de estar ya con este tipo de acciones que no le encuentran, aún con las pruebas, el justificativo para estos delincuentes que están poniendo en caos y desesperación a toda una ciudadanía. En sus manos los dejo, señores. Que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. Dejamos el finalísimo al doctor César Homero Gamboa. No me queda más que agradecerle a la audiencia de RTV, la propia, a usted, mi querido licenciado, al licenciado Ramírez. Gracias por compartir el panel con el colega y decirle a la ciudadanía que realmente siempre vayan a la veracidad de lo que se dice, se anuncia a través de un medio prestigioso como el suyo. No ir simplemente a las suposiciones, a lo hipotético, o muchas veces lo que se ve en las redes sociales no es realmente así. Y usted lo dijo hace un rato, realmente lo que se está pasando en las redes sociales es una hipótesis a ciencia cierta. No sabemos todavía lo que ha sucedido adentro, cómo han sucedido las cosas, todo esto es hipotético. Lo único cierto es que hay muchos muertos dentro del Centro de Rehabilitación Social. Es lo mismo en el tema electoral y en todos los casos. Lo que se da son cuestiones hipotéticas. Tenemos que ceñirnos a la ley y respetar la ley, y más que todo a la información contrastada, como es el caso, la característica de su medio, mi querido licenciado. Muchas gracias. Gracias, doctor, a usted por la presencia aquí y su opinión. Bueno, los muertos son en la parte política algunos, ¿no? Ya algunos ya quedan como 2, 3 vivos nada más. El resto hay que cambiarlo, también la historia lo decide, ¿no, doctor? Jofre Lávila. Sí, muchísimas gracias. Ante todo, una puntualización cuando menciona señores jueces, señores fiscales, obremos. No son problemas de los jueces ni de los fiscales, es un problema de la ley, una ley que la hicieron a imagen y semejanza de quienes gobernaron hace más de 10 años atrás.
Lamentablemente, y pienso que no va a cambiar mucho porque tenemos una asamblea que también va gente que desconoce la ley, que se los puso y bueno, esperemos, sin embargo, debemos hacer votos para que esto cambie. En segundo lugar, debo ser enfático también que lo que estamos viviendo es de alarma y que podría empeorar si no se toman los correctivos del caso. Yo pienso que este gobierno, pedirle a este gobierno, al actual gobierno, que tome cartas en el asunto es prácticamente luchar contra la corriente. Ya está muy debilitado. Lo que él haga, si haga bien, ya le cae mal. Ya cuando alguien está estigmatizado, como en la escuela, el niño malcriado, ya se está portando bien, pero pasa algún problema, a él se le prenden. Así mismo está pasando con este gobierno, por eso la importancia que tiene saber elegir correctamente para este nuevo periodo de gobierno, elegir bien para que los 14 años de esa misma línea se contraste con un nuevo gobierno. Muchísimas gracias a todos los amigos de la sintonía y a usted, estimado amigo Cristóbal, así como a César. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes. Muy buenas noches. Gracias a usted, doctor, por todo aquello en sus opiniones, en sus versiones vertidas aquí en RTV Online La Propia. Agradecemos también al licenciado José Ramírez Intriago, que ha estado en los controles de manera magnífica y con ellos, como siempre, profesional a carta cabal. Gracias, su amigo y servidor de siempre, licenciado Cristóbal Antonio Ripalda Llanes. Será entonces el día de mañana a la misma hora o cuando la noticia así lo amerite. Buenas noches. Somos un país lleno de tradición, de lugares hermosos, llenos de luz y de color. Ríos, lagos y mares que brillan con el sol, es el orgullo de mi Ecuador. Somos más, porque en la diversidad somos más, en la lucha y la victoria somos más. En cada lugar, en cada rincón, en cada esquina, donde hay un ecuatoriano, hay un día. Y todos juntos, caminando de la mano, te prometo que siempre seremos más. Y a la hora de celebrar, somos y cuando hay que ayudar, somos días, somos más. Somos un Grupo Emanuel, profesionales de la salud visual, tiene para ti las mejores promociones especiales en el mes de enero y febrero. Ofertas especiales. Sí, ofertas especiales. 3 lentes antirreflejos a tan solo $80. También puedes encontrar los lentes CR39, lentes fotosensibles, lentes progresivos y lentes de lectura. Lo encuentras en Óptica Emanuel. Dirección: calle 5 de junio y 12 de febrero, diagonal a la Clínica Dueñas, en el Cantón Milagro. Mira ese que vino allá. Muy cínico. Un conchudo. Viene con la otra. Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital.